Muy buenas noches, señores. Muy buenas noches. Ajá. Subimos una presentación. Bien. Aquí está nuestra presentación. Ujú. Buenas noches, profesor. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Eh, Aunque ustedes no lo crean, a los profesores nos eh, es o digamos, nos levanta el ánimo saber que alguien está ahí atrás de la pantalla y no estamos solos, ¿no? Como si fuera una sesión espiritista. Ya bueno, tenemos lógica. Eh, con lógica voy a tratar de ser muy bien didáctico, porque si no hay un cimiento básico, muchos no le van a tener cierto aprecio a la lógica, ¿ya? Y eso pasa cuando no entendemos algo, tendemos a verlo de forma indiferente, ¿no? Algunos deben estar con problemas, por ejemplo, en trigonometría, ¿no? Hay alumnos, cuando teníamos clases presenciales, que la trigonometría era, pues, terrible, ¿no? Querían escaparse, ¿no? Y quienes llevaban números, pues, las letras las veían, pues, como la filosofía, parecía un lenguaje en chino. Dicho sea de paso, ¿no? Ya la próxima semana empiezo mis clases en chino, chino tradicional o mandarín. Mandarín va a ser, ¿no? O chino simplificado. Bueno, un idioma más. Empecemos, pues, lógica. Sí, sí, las capturas. Eh, Ujú, ya. El búho de Minerva. Cámara. Elimino la cámara para tener velocidad. No, no sé si ustedes puedan ver lo que yo observo. Me he dado cuenta que hay quienes no observan lo que yo observo debido a que tienen un programa, pues, un tanto, llamémoslo así, anterior, ¿no? Ya bueno, filosofía, lógica. ¿De dónde viene la palabra lógica? La etimología, ¿no? De logos, logos, exacto, logos, ¿no? Logos significa tratado, estudio, teoría, pero también significa palabra, lenguaje, ¿ya? Exacto. De ahí viene la palabra lógica y la palabra logía, ¿no? Los que estudian biología estudian, pues, al vida y logía tratado, ¿no? Un tratado de la vida, aunque es propiamente tratado de los seres vivos, ¿no? Los biólogos no estudian la vida, sino los seres vivos. Bien, acá tenemos al padre de la lógica antigua, nuestro querido amigo Aristóteles, y acá por el otro lado, en la otra esquina, Agloto Frege, el padre de la lógica moderna, padre de la lógica antigua y padre de la lógica moderna. Por si acaso ese retrato de Aristóteles que tienes es gracias a la tecnología que poseemos, ¿ya? Bueno, como tú sabes, la historia de hace pocos años, creo que fue hace un año atrás, no, el 2019, donde se descubre, pues, en el Vaticano, una capilla, o debajo de una capilla, un sepulcro, ¿no? Que tenía por nombre Aristóteles. Bueno, de ese cráneo lo han reconstruido usando la tecnología y tenemos ese rostro, ¿no? Sí, ya se aduce que este es el rostro de Aristóteles. Bueno, en fin. Definición de lógica. ¿Qué es la lógica? Ciencia formal que analiza los métodos de razonamiento. Profe, ¿qué es ciencia formal? Bueno, las ciencias se dividen en dos tipos, ¿no? Ciencias eh, fácticas y ciencias formales. Las ciencias fácticas, su objeto de estudio son objetos tangibles, que podemos percibirlos por los sentidos. Por ejemplo, la biología es una ciencia fáctica. A los seres vivos los podemos tocar, ¿verdad? Escuchar, etcétera, etcétera. Bueno, también tienes a la química, ¿no? La física, son ciencias fácticas, eh, las cuales se verifican, en las cuales se busca evidencia empírica.
En cambio, la ciencia formal tiene por objeto de estudio entes que no pueden ser captados por los sentidos. Me refiero a los números y a los razonamientos o inferencia. Bien, entonces la ciencia formal son matemática y lógica, nada más. Ahora, esta ciencia formal va a analizar los métodos de razonamiento, es decir, simplificando, la lógica es la ciencia formal que estudia la inferencia. Inferencia igual a razonamiento, razonamiento igual a argumento. Lo vamos a ver más adelante, no te preocupes, con una mirada de los ejemplos y lo vas a entender. Muy bien. A la lógica le interesa más la forma o la estructura que en el contenido del razonamiento. ¿Ya? Un razonamiento es un conjunto de proposiciones. Estas proposiciones son oraciones. Ahora, digo oraciones con el fin de simplificar, porque son propiamente aseveraciones que pueden ser verdaderas o falsas. Ahora, este conjunto de oraciones, ¿no? Simplificando para que se pueda entender, ¿no? Este conjunto de oraciones no nos interesa si tienen algún sentido, un significado, no, solamente nos interesa la estructura, la forma como está estructurada, la sintaxis, claro, la sintaxis. Entonces te digo, en un razonamiento es un conjunto de proposiciones. ¿Qué es una proposición? Una expresión del lenguaje con sentido que se caracteriza por ser verdadera o falsa. Profe, ¿y se podría decir afirmativa y negativa? Sí, pero viendo el contexto, el término afirmación y negación tiene que hacer referencia a lo verdadero y lo falso, ¿ya? Es muy raro, pero hay quienes suelen utilizar en lugar de verdadero, afirmativo, ¿ya? Otros positivos, ya, pero son otros términos. Aquí, una expresión del lenguaje, entiéndase una oración, pero solo una oración no. También un enunciado matemático, cuando decimos 2 más 2 igual a 4, ¿verdadero o falso? Verdadero, exacto. Entonces, una proposición también. Porque una oración tiene un sujeto, verbo, predicado, ¿no es cierto? Muy bien. Por ejemplo, si decimos que los celulares tienen baterías. Los celulares sujeto tienen verbo baterías, predicado. ¿Estamos ya? ¿Esa es una proposición? Sí. ¿Por qué? Porque puede ser verdadero o falso. Bien. Y si digo 2 más 2 igual 4, ahí ¿dónde está el verbo? Ya, pero es una expresión del lenguaje. ¿Me entiendes? Se llaman aseveraciones ambas. A ver, continuemos. Y de repente me estás pensando que estoy hablando en chino. No, no, es facilito, no te preocupes. Ahorita despejamos dudas. Y claro, y sigues en la incertidumbre como el niño ¿no? de la diapositiva. No te preocupes. Recuerda lo maravilloso del ser humano es cuando aprendemos o tenemos, sí, cuando asimilamos un conocimiento, cuando aprendemos, nuestras neuronas establecen redes sinápticas. O sea, lo social, que viene a ser el darte información o un conocimiento articulado, tiene repercusiones biológicas, por supuesto, y psicológicas. ¿Por qué psicológica? Porque vas madurando, te acercas a la sabiduría. Ya bueno, continuemos. Claro, el hombre es un neutrino, se podría decir, ¿no? Tres dimensiones, biológica, social y psicológica. Exacto, eso estoy usando. Ya, veamos. La lógica estudia el razonamiento, argumento o inferencia. Sí, yes, ari, da. Da es significa así, ¿no? Ya, eh, sí, ruso, ya. ¿Qué es un razonamiento argumento? ¿Qué es un razonamiento argumento? Es una estructura conformada por proposiciones. Puedes decir también es un conjunto de proposiciones, las cuales pueden ser las premisas o la conclusión del razonamiento. ¿Y eso qué quiere decir? Parece chino. Ya, nuevamente. La próxima semana utilizaré algunas palabras en chino. Ya, sí, voy a aprender chino. Ya, proposición. Ejemplo, una proposición. ¿Qué te hemos dicho? Que un razonamiento, argumento o inferencia es un conjunto de proposiciones. Muy bien, un ejemplo de proposición, ahí está. Todos los artistas. ¿Qué cosa es? Sujeto. Son, verbo, ser, estar. Talentosos, predicado. Muy bien.
Otra oración. Todos los pintores son artistas. Como puedes ver, sujeto, verbo, predicado. Debajo de esa línea viene la conclusión. La conclusión es otra proposición, pero se desprende de las premisas. Y decimos, todos los pintores son talentosos. Observa, oído a la música. La palabra pintores las encontramos en las premisas. La palabra talentoso la encontramos también en la premisa. ¿Qué te estamos diciendo? Que de las premisas se desprende la conclusión. Si es que se utiliza un término en la conclusión que no esté en las premisas, estamos hablando de un error de razonamiento. Error de razonamiento. Ahí tienes, ¿no? Las dos primeras se llaman premisas y la última se llama conclusión. Bien, todo esto se llama razonamiento. Todo esto se llama premisa, perdón, todo esto se llama argumento, todo esto se llama inferencia, todo. Pero ¿cuál es la diferencia entre razonamiento, argumento? ¿Cuál es la diferencia? A ver, veamos. Una inferencia, ¿no? Ahí tienes un ejemplo de inferencia. Como puedes observar, ahí tienes la primera premisa, la segunda premisa y la conclusión debajo de la barra. Bien. Lo que interesa en la lógica es la estructura. Esa es una estructura. Se llama modus ponendo ponens. ¿Ya? Un razonamiento correcto. Exacto. Otro ejemplo de inferencia. Ya. Otro ejemplo va a ser un silogismo. Mira, un silogismo. Y ahí está, un silogismo. Todos los artistas son talentosos, ¿no? Todos los pintores son artistas, todos los pintores son talentosos. A ver, artistas es el término medio. Como está en dos premisas, le ponemos M. Eso es Aristóteles, no soy yo, por si acaso, es la regla. Término medio es aquella que se repite en las premisas. El término mayor está en la premisa superior, llamada también premisa mayor, y se le pone P. ¿Por qué se le pone P? Porque va a ser siempre el predicado en la conclusión. Y el término menor está en la premisa menor, en la parte de abajo, la premisa inferior, en las cuales vamos a encontrar el término menor pintores con la letra S. ¿Por qué? Porque siempre va a ser sujeto en la conclusión. Entonces, la formalidad en lógica es MP-SM, ¿no? Conclusión, SP, ¿ya? Entonces, la lógica va a estudiar este tipo de razonamiento, argumento, pero básicamente la estructura, esta estructura formal, ¿ya? Ya, pero ¿cuál sería la diferencia con un razonamiento? El término razonamiento se usa en psicología. Y mira, todos los artistas son talentosos, pero ¿no es acaso lo mismo que está aquí? Exacto, solo que aquí estamos haciendo un análisis y es un análisis más formal. Pero cuando lo tienes en la mente, ya en la cabecita, lo estás pensando, llamémoslo así, se llama razonamiento. Y cuando tú enuncias este razonamiento, lo dices verbalmente, entonces se llama argumento. Mira cómo está mostrando, se lo está manifestando, ¿ya? ¿Ves? O sea, es lo mismo, sí, solo que con pequeñas diferencias. Cuando lo verbalizas, se llama argumento. Cuando solo lo piensas, se llama razonamiento. Cuando lo analizas la estructura, ya se llama inferencia. Bien, avancemos. Bueno, el término argumento se usa en lingüística, en lenguaje, en filosofía también usamos, en politología, en derecho, se usa la palabra argumento, ya sabes, es un razonamiento, ¿no? Es una inferencia, claro, claro. Acá nuestra diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, recuerda que la sabiduría no es lo mismo que conocimiento. Claro, hoy en día, en el mundo moderno, la sabiduría es más sinónimo de sensatez, de prudencia, ¿no? El conocimiento, claro, está más ligado al mundo de la ciencia, ¿no? La objetividad. Bien, ¿qué tenemos? Dos términos, verdad y validez. ¿En qué se parecen? Bueno, tú dirás, pues, profe, las palabras empiezan con V, la letra V. Bueno, sí, obvio, obvio, pero no, se parecen en que los dos son, ambas palabras, ambos términos son.
propiedades o características o cualidades, acá viene la diferencia, de, en el caso de la verdad, de una proposición, enunciado o una oración. En cambio, validez es una noción sintáctica relacionada a una propiedad, claro, una propiedad, una cualidad de los razonamientos, de los argumentos, de la inferencia. A ver, eh, no es chino, no es chino. Veamos, la verdad es una noción semántica. Bueno, sabes, el término semántico hace alusión al significado, ¿verdad? Una noción semántica que se refiere a una propiedad que presentan las proposiciones o enunciados. Proposiciones o enunciados. ¿Qué nos está diciendo? Que las oraciones o los enunciados matemáticos, 2 más 2 son 4, 5 por 8, 40, ¿no? 6 por 6, 36, ¿no? Energía igual a materia por velocidad, luz al cuadrado, ¿no? E igual a mc cuadrado, ¿no? Por ejemplo, ya. Esas también son proposiciones, ¿ya? Sí, pero en este caso, ya, para que se vea más clarito, ya después lo vas a extender con ejercicio, como ejercicio intelectual, ¿no? Es una característica de las proposiciones, pero una característica que tiene que ver con el significado, lo que significa. A ver, no se entiende bien. Un ejemplo. Decimos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. Bueno, en realidad es de todo el continente americano. Bien, ya. La verdad es una propiedad, una característica de esta oración. Las cosas no son verdaderas ni falsas. Son simplemente, ¿no? Por ejemplo, tú dices, em, los celulares, ¿no? Son medios de comunicación. ¿Verdadero o falso? Y tú dices, verdadero, sí, pero no estás haciendo alusión al objeto celular, sino a la oración. Es la oración la que es verdadera y falsa, no son los objetos, los objetos existen, ¿ya? Entonces, cuando la oración, ¿no? Los celulares son medios de comunicación, o los celulares son teléfonos, ¿no? O teléfono celular es un medio de comunicación. Cuando la oración se corresponde con el objeto, entonces decimos que es verdad. Y cuando la oración no se corresponde con el objeto, decimos que es falso, una falsedad, o una mentira, diría en otros casos, ¿no es cierto? Bien, ya, pero la verdad es una propiedad, una característica de la oración. Tiene que ver con el significado. ¿Qué significa? ¿Ese significado hace referencia al objeto? Sí, si hace referencia, entonces es verdadero. Y si no, no es verdadero, falso, ¿ya? Ahora, la validez es una noción sintáctica que implica una propiedad que poseen los razonamientos. Ojo, ya no está hablando de proposiciones, sino de razonamientos. ¿Qué es un razonamiento? Un conjunto de proposiciones. Ejemplo, acá tienes a P entonces Q, primera premisa, una proposición, claro, primera premisa. Segunda premisa, no P. Tercera premisa, no, no hay tercera premisa. Si vienen, sí, hay oraciones o en todo caso inferencias, razonamientos que vienen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 premisas. Pero cuando veas una línea, ya nos está anunciando que viene la conclusión. O sea, es una proposición que se va a derivar de las premisas. ¿Y cuál es la conclusión? No P. Esto es una implicación notable, le llamamos en lógica. Bien. Sí, y es un razonamiento válido. No se dice es un razonamiento o una inferencia o un argumento verdadero. No, no, está mal dicho. No, pero yo le he escuchado a otros profesores hablar de esa forma. Sí, pero está mal dicho. En la lógica, si somos rigurosos en lógica, debería decirse que es válido, no que es verdadero. La verdad es una característica de la oración, una propiedad de la oración, no del razonamiento. A ver, continuemos. Nuevamente nuestro amigo. Historia de la lógica. Etapas o periodos. Claro, tuvo un nacimiento y tendrá un fin, o sea, terminará, bueno, no lo sabemos, ¿no? Si algo sabemos es que cuando
la especie humana se extinga, desaparecerá pues todo lo que es humano, ¿no? Entiéndase la ciencia, etcétera, etcétera. Incluyendo el tiempo. El tiempo. Sí, desaparecemos nosotros, desaparece el tiempo. ¿Pero por qué? Porque los únicos que nos damos cuenta del tiempo somos los humanos, no los animales. Pero yo he visto un animalito nace, crece, se reproduce y se muere. Sí, pero él no es consciente del tiempo. Para él no hay tiempo, hay movimiento. Ese razonamiento que te estoy dando es aristotélico, por si acaso. Bueno, tienes la etapa antigua o periodo antiguo, la medieval y la lógica moderna. A ver, en la antigua ahí tienes a Aristóteles, padre de la lógica antigua. ¿Por qué es el padre de la lógica antigua él y no su maestro Platón? O el maestro de Platón, que es Sócrates. ¿Por qué no ellos? Bueno, es que él ha escrito un texto, un libro, en las cuales analiza proposiciones, ¿no? Agrupadas, en las cuales tiene las proposiciones que se llaman premisas y la proposición que se llama conclusión, que se deriva, se deduce de las premisas, ¿ya? Él va a aplicar un método deductivo, sí, o sea, a partir de generalidades, de universalidades, ¿no? O de lo universal, de lo general, para llegar a conclusiones particulares. Ya, él va a analizar el famoso silogismo. Ya te he presentado un silogismo, ¿no? Al menos has tenido una mirada en los primeros minutos de clase. Muy bien. Hay mucho que hablar de Aristóteles, pero el tiempo nos va a ganar, así es que tenemos que avanzar. La filosofía medieval. Cuando hablamos del medioevo, estamos hablando de los sacerdotes, ¿no? Los curas. Creo que te dije por qué se le llama curas, ¿no? Bueno, en fin. Claro, cumplen una misión catártica. Por si acaso, la catarsis ya la había estudiado también Aristóteles. Exacto. La catarsis se entendía como liberación emocional, ¿no? Y te sientes bien. ¿Por qué? Porque empiezas a segregar endorfinas, dopamina, cuando haces ese tipo de actividades catárticas. Profe, ¿cómo puedo hacer catarsis para sentirme bien? Bueno, hay quienes van a una iglesia, están cantando, gritando, y después salen bien, se sienten liberados. Eso se llama catarsis, pero ellos aducen que eso es un milagro, que Dios lo ha tocado. No, ya sabemos ya que eso es catarsis, ¿no? Desde Aristóteles, siglo IV antes de Cristo. De parte de la condición humana el hacer catarsis. Ya bueno, y otra forma resolviendo estos ejercicios de matemática, no te sale, vuelves con el mismo ejercicio y vuelve hasta que te sale, ¿no? El resultado. ¿Y te sientes bien o no? Claro, pues. Empiezas a segregar una serie de endorfinas, dopamina. Adrenalina no. Adrenalina es más cuando pasas situaciones límite, ¿no? Ya bueno, en fin, continuemos. Bueno, lo que quise decirte de Aristóteles hay mucho que decir, ¿ya? Hay mucho que decir. Su obra El Organón está dentro de lo que llamamos, no, no, dentro del Tratado de Analíticos Primeros, ¿no? En el Organón. Significa organón instrumento. Es una palabra griega, significa en castellano instrumento. Ya, la filosofía medieval no hay un gran desarrollo de la lógica, ¿no? Acá tenemos pues las aplicaciones del silogismo tratados por Aristóteles. Después de Aristóteles se ha habido en el mundo antiguo desarrollo de la lógica, ¿no? Tenemos a los estoicos, por ejemplo. Pero no es un gran desarrollo como el de Aristóteles, ¿no? A ver, bueno, te decía, ¿no? La época medieval era más aplicaciones de lo desarrollado por Aristóteles. Ahí tienes a Boecio, el famoso cuadro de Boecio, o llamado también cuadro de oposición, que es poner en orden lo postulado por Aristóteles, ¿no? Y también a Tomás de Aquino, que utiliza la lógica aristotélica para demostrar, pues, la existencia de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, sí, sí. Bueno, Ockham también está ahí, sí, pero no tienen alto desarrollo. El alto desarrollo de la lógica, lo que ha permitido el desarrollo de la tecnología, ¿no? Gracias a la teoría de estos hombres y su aplicación, la aplicación que le dieron, tenemos celulares, tenemos laptop. Bueno, más que ello, propiamente el programa, ¿no? Entiéndase el software, el software, ¿ya? Acuérdate que en lógica una proposición tiene la cualidad de ser verdadero o falso.
Ahora, verdadero o falso, ahí vamos a tener a Bull, ¿no? Que va a desarrollar el álgebra binaria, en la cual solamente hay dos números, 1 y 0. Y ese 1 y 0, que viene a ser verdadero y falso, Shannon lo va a aplicar, pues, a los circuitos eléctricos, ¿no? En las cuales verdadero, que equivale a 1, va a equivaler a 0.5 voltios. Y 0 equivale a falso, equivale a menos de 0.5 voltios. O sea, tú destapas tu laptop o tu computadora y ¿qué cosa vas a ver? Chips, no vas a ver imágenes, figuritas como ves en la pantalla, no, para nada. Es más, la pantalla es líquida, está en base a grafeno, es líquida la pantalla y hemos avanzado, claro, ya no es como los televisores antiguos, esas pantallas que tenían las computadoras, ¿no? De escritorio, no, no, ya hemos avanzado, ya. Bastante, ¿no? Ya, pero ese es, mira, cuando veas tú una laptop o un celular, tú estás viendo las matemáticas, la física, la química y la lógica, ¿ya? Como la base teórica para la construcción del programa y del objeto en sí mismo. O sea, sin la lógica no hubiésemos tenido software, no, pues, ¿de qué te sirve un celular sin software? Para nada. Y una laptop sin software, para nada. Ya, bueno, gracias a estos hombres, ¿no? Que desarrollaron la lógica moderna. Primero vamos a tener a Leibniz, precursor de la lógica matemática, ¿no? En la cual es, ya en líneas muy, muy generales, ¿no? Podemos decir que tenía la idea de convertir a la lógica en un cálculo mediante el empleo de procedimientos matemáticos. Algo así se podría decir como que quería ser la más rigurosa como las matemáticas, con el simbolismo y todo, sí, pero no pudo, pues fue un intento, por eso se llama precursor, ¿ya? Boole va a crear la lógica matemática, ¿no? Va a crear el álgebra binaria, dos números, ¿no? Hay otros aportes, pero lamentablemente no podemos extendernos porque se nos va a ir la hora. Hablar de estos hombres es apasionante. Sí, la lógica es como un buen curso de trigonometría explicado de manera tal que te quedas asombrado, anonadado, extasiado, embelesado o embelesada, ¿no? No vas a querer salir de la universidad, vas a querer seguir estudiando y estudiando. Ya, bueno, en fin. Eh, la lógica de Frege. Frege es el padre de la lógica moderna. ¿Por qué es el padre de la lógica moderna? Va a desarrollar la lógica predicativa o la lógica de predicados. No entiendo. Ya bueno, para que sea un poco más sencillo, te explico un poquito. Tú debes haber visto, porque ya has llevado lógica matemática, claro, estos símbolos. Bueno, en matemática también llevas, ¿verdad? El universal, ¿no? Para todo X le decimos. O el existencial, ¿no? Para oraciones particulares, ¿no? El existencial, una E volteada, para todo. No, aquí es entonces X, ¿no? O un particular de X, ¿no? Algunos X, claro, se lee algunos X y el otro es para todo X. Muy bien. O estas letritas P, Q, R, S, ya. También debes haber visto por ejemplo, la condicional, la disyunción, ¿no? Sí, la disyunción, la conjunción, la negación, ¿no? Esos simbolitos, ya. Eso es gracias a Frege, Loto Frege. Bueno, y tiene otros aportes también importantísimos, ¿no? Luego viene Shannon que va a aplicar, pues, el 1 y 0, el verdadero y falso a los circuitos eléctricos, ¿no? Por si acaso los chicos que estudian ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, también los del software, tengo entendido que sí llevan en un semestre un curso de estos circuitos, pero lo llevan facilito, lo que a lo largo de la historia de la humanidad pues ha demorado años, por no decir siglos, establecer los principios lógicos o las bases de la lógica matemática y la lógica moderna, ¿ya? Ahí lo aprenden pues en 3, 4 clases, lo que a muchos genios les ha demorado años y a la humanidad siglos. Estamos hablando desde el siglo IV antes de Cristo, pues imagínate, ¿no? Y de pronto
todo eso lo sintetizas tú. ¿Ya ves por qué eres valiosa, valioso? Eres una síntesis de la historia de la humanidad, del conocimiento humano. O sea, eso no es cualquier cosa. ¿No? Hay que tener respeto siempre a las generaciones futuras. Bueno, en fin, avancemos, avancemos. Eh, sí, un hombre pensando ahí, ¿no? A ver, falacias, nuestro tema, falacias. ¿Qué es una falacia? Es un error de razonamiento. ¿Qué es una falacia? Es una falacia, también podemos decir que es un falso razonamiento. ¿Qué es una falacia? También podemos decir no solamente falso razonamiento, razonamiento incorrecto, sino también podemos decir razonamiento equivocado, ¿no? Sí, o sea, si la lógica estudia el razonamiento, también estudia estos razonamientos incorrectos, sí, yes, Ari, da. Bueno, a ver, empecemos. Vamos a tener falacias formales y falacias no formales. Las falacias formales, te voy a dar un ejemplo, es para que tengas una idea, un vistazo. No lo vamos a desarrollar. Y si no lo desarrollamos, no te van a preguntar sobre las falacias formales, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de falacias formales, etcétera? No, no, eso no. ¿Por qué? No se te está enseñando. Esa es la ventaja, pues, de tener los libros con temas específicos. Bien. Ejemplo de razonamiento. Como tú sabes, ya habíamos hecho esto. Esto se denomina modus tollendo tollens. Es un razonamiento correcto, ¿ya? Eh, y la falacia es cuando tú alteras la conclusión o alguna premisa con la cual la conclusión es errónea. Y aquí está, mira. P entonces Q, negación de P, ¿no? Negación del antecedente y la conclusión es la negación del consecuente. Ya, esto es la falacia del consecuente, así se le denomina. El consecuente y del antecedente. Ya, una falacia del modus tollendo tollens. Bien, no sé si logras observar la diferencia, ¿no? Bien, a esto nosotros le llamamos falacia, ¿no? ¿Logras notar? Está cambiado, está cambiado. Este razonamiento correcto se le han cambiado los términos, las variables, se ha cambiado la premisa, como puedes observar. Muy bien, ya, este es un razonamiento incorrecto, entiéndase falacia. Es solamente para que tengas una idea. Ahora, las falacias no formales, esto sí vamos a desarrollar, pero desarrollaremos todas, profe, porque tú buscas un texto de lógica serio de nivel universitario, vas a ver que hay más de 100, 150 y tantos, 170 falacias documentadas, pero hay más. Y obviamente acá no vamos a hacer todas, solamente unas cuantas, ¿no? Las falacias no formales, las cuales se van a dividir en falacias de tingencia y falacias de ambigüedad. Ambigüedad, ¿no? Ahora, las de la tingencia tenemos el ad baculum, llamado también falacia argumentan ad baculum. Argumentum ad baculum. ¿Ya? Es latín, sí. Baculum es la fuerza, ¿no? Baculum es el báculo, el palo que se usaba para golpear a los animalitos, pues, a las cabras, etcétera, cuando uno está pasteando, ¿ya? Bueno, a la fuerza. Se realiza cuando alguien pretende persuadirte, no por la razón, por la fuerza del argumento, sino por la coacción, por el chantaje, por la intimidación. O sea, como dicen algunos chicos, ¿no? Te trabaja al susto, ¿me entiendes? Es cuando te dice, pues, cuando un padre le dice a su hijo, eh, si no estudias, te boto de la casa. Si no estudias, ahí te está amenazando, no te está argumentando. Argumentar sería, mira, hijo, si, tienes que estudiar porque estudiando la sociedad te ha de dar más tiempo para disfrutar la vida, ¿no? Un profesional gana más que un técnico, más que una persona que ha terminado secundaria.
y en realidad es así, trabajas menos horas físicamente hablando. Solo un profesional puede llegar a ser ministro, ¿no? Alguien de secundaria, no, pues no, no. O cosas por el estilo, pues de tal forma que estos argumentos te lleven a concluir, tengo que estudiar, ¿no? Poner de mi parte. Ahora, claro, pero si te dice, ¿sabes qué? Si no estudias te boto de la casa, te está amenazando. Ese es un argumento ad baculum, ¿no? Y se usa bastante, son persuasivos. Y algunos lo usan y no se dan cuenta. Cuando lo usan y no se dan cuenta, se les llaman paralelogismo. Y si se dan cuenta y tienen el fin de persuadirte, engañándote, ¿no? Entonces se llama sofisma. Por ejemplo, cuando un chico le dice a la chica, dame la prueba, si me amas, me tienes que dar la prueba del amor. Si amas la prueba del amor, es porque no me quieres. Ese argumento es totalmente falaz. Es un argumento del chantaje. ¿Cuál es el término académico? Argumentum ad baculum. Así se llama. Bien. Y muchos caen, ¿no? Muchas caen también, claro, pues, ¿no? Es una falacia, un engaño. Claro, te está engañando. Ya bueno. Ad hominem. Bueno, el ad hominem se divide en dos, pero aquí vamos a tratar en términos generales, ¿no? Es el argumentum ad hominem, o también llamado argumento contra el hombre, ¿ya? Bueno, se divide en ofensivo y circunstancial, pero en este caso se usa más el ofensivo, en las cuales tú vas a descalificar una teoría, un argumento de una persona, no analizando el argumento, sino hablando mal de la persona, descalificándola, ¿no? Por ejemplo, si dices, la teoría de la evolución es falsa porque Darwin era feo, era cojo, era jorobado, no se lavaba los dientes, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? O sea, estás ofendiendo a la persona, no a la teoría. La teoría nada tiene que ver con las características de la persona, ¿no? Bien, ya, ese es el ad hominem. Sí, sí, hay que avanzar antes que nos gane la hora. Tienes después, en tu texto dice, ¿no? Ya es un poco más fino el argumento. Dice, el argumento ad hominem, dice, el ejemplo es, dices que yo no debería beber, pero tú no has estado sobrio ni un solo día, ¿ya? Esa es una falacia, exacto, ¿no? Ad hominem, ad hominem. Luego tenemos el ad ignorantiam, ¿no? Llamada a la ignorancia, en las cuales se asevera que la verdad de una proposición, ¿ya? Reside en que no se ha demostrado que sea falsa. O sea, porque no han demostrado que es falso, entonces es verdadero, pues, ¿no? Un momento ahí, one moment, please. Eh, Cuando alguien nos dice, por ejemplo, ya algo sencillo, de lo simple a lo complejo, vayamos con ejemplos simples y luego los hacemos un poquito más finos, ¿ya? Cuando alguien te dice, la Atlántida, ya sabes, ¿no? El continente perdido, ¿no? La Atlántida. La Atlántida existe porque nadie ha demostrado su inexistencia. O cuando te dicen, existen los espíritus chocarreros, ¿por qué? Porque nadie, la ciencia, ningún científico ha demostrado su inexistencia o que no existan. O sea, porque no han demostrado que no existan, existe. No, pues es un razonamiento falaz. Ya, es un razonamiento falaz. La ciencia no aborda ni estudia cosas que no existen, estudia cosas que existen, ¿ya? Bueno, continuemos. Ya, el argumento un poquito más elaborado, ¿no? Cuando dice, nadie puede probar que no haya una influencia de los astros en nuestra vida. Por lo tanto, las predicciones de la astrología son verdaderas, ¿no? Como nadie puede probar
puede probar que no existe influencia en los astros, entonces, bueno, pues es verdad que hay influencia, ¿no? La astrología es verdadera. Y hay personas que creen eso a tal punto que no salen de su casa si es que no han leído su horóscopo, ¿no? Y para que les vaya bien, ya bueno, no avancemos mucho, ya, continuemos. El ad misericordiam, a la piedad. Esta falacia es muy común, es muy común. ¿Cómo que muy común? Sí, la gente no se da cuenta, las personas. Por ejemplo, el estudiante cuando le pide al profesor, ¿no? Más tiempo para dar el examen o para presentar su trabajo, ¿no? El profesor dice, ya, última fecha, entrega tal día. De pronto ese último día aparece un alumno, le dice, profesor, no he podido hacer mi trabajo porque mi mamá estaba enferma, ¿ya? O sea, está haciendo, para que acepten la conclusión de darle más tiempo, está haciendo alusión a la piedad, a la misericordia, ¿bien? El argumento un poquito más elaborado. Señor inspector, si me multa no podré darle de comer a mis 14 hijos. A ver, mira, si me multa, o sea, si me pone una sanción, no podré darle de comer a mis 14 hijos. Y uno se queda pensando, "Bueno, 14 hijos, uy, lo va a dejar sin comer, ¿no? Bueno, me estás preguntando, estrella, estrella Sí, mía, profesor, tengo una dígame. consulta. Incluso si este argumento es verdad, ¿se considera una falacia? Claro, te explico por qué. En las falacias de atingencia, las premisas no se conectan con la conclusión. O sea, si dice, profesor, deme otra oportunidad porque mi mamá está enferma. Oye, primero, ¿eres médico? No. Estamos hablando en la secundaria, ¿no? Aún en la universidad. Tú tratas de ganar tiempo, pues, haciendo que la persona se sienta mal si es que se pone, si se rige por la regla. En el caso del inspector, ¿no? Si me multa, no podré darle de comer a mis 14 hijos. Puede ser verdad, no solamente puede ser que tenga 14, puede ser que tenga más, y puede ser verdad, sí, pero la multa nada tiene que ver con darle de comer a sus hijos. Ese es el poder de las falacias, por eso lo utilizan los políticos, lo utilizan los publicistas, los de marketing, los que estudian comunicación en la Facultad de Letras, les van a enseñar a hacer falacias, ¿no? Los que estudien derecho, los abogados, penalistas principalmente, ¿no? Los que van a litigar, van a tener que utilizar las falacias. Y la falacia, su falacia favorita es la ad misericordiam, ad misericordiam, ¿no? Es como que un feminicidio, ¿no? El padre mata a la madre y su hijo queda huérfano. Y el abogado del padre dice, señor juez, apiádese, mire, el hijo va a crecer sin un padre, sin protección familiar, sin protección paterna, ya que no está la mamá. Rebájele la condena. ¿Qué es eso? ¿No? Bueno, en fin. Claro, ese es el poder. Son persuasivas las falacias. Son muy persuasivas, ¿no? Ya bueno, del ad misericordiam tenemos el ad populum. ¿Qué nos dice? Aquí se hace alusión, para que aceptes la conclusión y el razonamiento, se hace alusión a las emociones de la población, ¿ya? Eh, por ejemplo, ya, uno bien sencillito, fácil de entender, ¿no? Cuando alguien dice, no compren en Totus, en Sodimac, ni en Saga Falabella. ¿Por qué no quieres que compre? Porque son de los chilenos. O sea, la persona que está haciendo alusión a no comprar está amparándose en la animadversión que tiene la población, ¿no? Frente a Chile, producto de la guerra con Chile, pues, ¿no? La guerra del Pacífico, ¿ya? Cuando el argumento debería ser diferente, no compremos porque, mira, los peruanos los hacen trabajar más de 12 horas, no les pagan sus horas extras, incluso hubo un tiempo, aunque no lo creas, que no podían enamorarse, no podían tener pareja y si la tenían los castigaban. ¿Pero por qué? Es que como están enamorados, pues van a perder tiempo en lugar de trabajar, así es que mejor los separan, ¿no? No podían armar sindicatos. Ya bueno, esos son argumentos para generar un boicot, pero decir que no compren porque son chilenos, no, eso ya es falacia, ¿ya? La falacia
Sí, ad populum, ¿no? A ver, voy a correr ya, es de misericordia, ad populum, ahí está, esa es la falacia que estoy explicando, dirigida a la población, ¿no? El argumento que está en tu texto, o el ejemplo que hice, cientos de millones de personas fuman. Si fuera cierto que es malo fumar, no lo harían tantas personas. Ya está haciendo alusión a una gran cantidad de la población. Hay otro también que suele utilizarse en los textos, es cuando dicen, publicistas, ¿ah? Use jabón X. ¿Por qué? Porque 9 de cada 10 actrices de Hollywood lo utilizan. ¿Ah? Si analizamos los programas de televisión, mejor dicho, las propagandas, ¿ya? De publicidad, utilizan falacias bien finas que, que te llevan a comprar, pues, cosas innecesarias, ¿no? Y te hacen creer que el sentido del existir está en la acumulación de cosas y estudiar para conseguir un empleo y comprar más cosas. Terrible situación, pero en fin, pues, ¿no? Para eso la diosa de la sabiduría, Atenea, pues, está, claro, a la defensiva con su lanza y su escudo, ¿no? Ya, ad veracundiam, de autoridad, argumentum ad veracundiam. Cuando alguien va a defender una posición, la verdad de una proposición, o de un argumento también se puede decir, basándose en la autoridad de quien la dice, pero esa persona que es una autoridad, nada tiene que ver con el tema. Por ejemplo, ¿no? Bueno, en mi época, ¿no? Hace mucho tiempo, decía, pues salió un enunciado en un periódico, sí, decía, la teoría de la evolución es falsa porque el Papa Juan Pablo II así lo afirma. El Papa, como tú sabes, ¿no? Es una persona muy venerada, muy respetada en todo el mundo por creyentes, por no creyentes y creyentes de otras religiones. Sí, es bien respetado. Los presidentes de los diversos países tienen que hacer cola y sacar, claro, para tener una cita con el Papa, ¿no? Tiene un gran poder cuando dos países están en conflicto y quieren resolver sus problemas, ya, y están entrampadas sus conversaciones, va a la ONU, es cierto, pero después de la ONU, si fracasa, se va del Papa, para que sea el mediador. Sí, sí, es un hombre, un personaje muy famoso, ya, muy necesitado, solicitado. Pero no es, pues, biólogo, nada tiene que ver con, claro, nada tiene que ver con la evolución, ¿ya? En tu texto, ¿cuál es el ejemplo que han puesto? Dicen, el Premio Nobel de Física ha dicho que su país debe gastar más dinero en armas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El Premio Nobel de Física, sí, pero ¿qué tiene que ver el Premio Nobel de Física con la seguridad ciudadana? Quien tiene que ver con la seguridad ciudadana es la policía, los especialistas, no un premio Nobel, ¿no? Es algo más o menos parecido, ¿no? Ya bien sutil, ¿ah? Un titular del periódico, ¿no? Mario Vargas Llosa, premio Nobel de literatura a nivel mundial, claro, ¿no? Apoya a la chica, ¿no? Ya, pero Mario Vargas Llosa no es un politólogo, no es tiene opiniones como todos nosotros, pero no porque sea, pues, el premio Nobel de literatura, ¿no? Nos va a decir, pues, que la mejor opción que tiene nuestro país es la chica, ¿no? Que dicho sea paso, perdió, ¿no? Como tú sabes. No, pues esa es una falacia grandota, como te digo, ¿no? Esto se suele utilizar por el poder persuasivo, ¿ya? Profe, En filosofía, sí, dígame. una falacia de autoridad también sería algo así como que, eh, supongamos, aunque sea politólogo y está hablando de política, y que solo por ser político diga esa misma falacia de autoridad que por el hecho de que él es político está Ah, no, correcto no, en lo no. que está diciendo, ¿esa también sería una falacia de autoridad? No, no, señor, le explico. Mire, es falacia de autoridad cuando es una persona ajena al tema, ajena a la especialidad. Ahora, si es un especialista y aborda ese tema, hay que considerarlo, ¿no? Claro, hay varias posturas ahí, pero hay que considerarlo, ¿no? No sé si logra entender. Es falacia cuando es una autoridad, pero no de ese campo, es de otro campo, ¿ya?
Esa es la falacia ad veracundiam, de autoridad, ¿no? Es algo así como que yo, por ejemplo, le dijese, ¿no? La teoría de la mecánica cuántica que pretende a otras teorías diversas que están ahí, ¿no? Son han sido absorbidas o mejor explicadas o conjugadas a través de la teoría M, la teoría M de la cuántica, ¿no? Esto lo puede buscar en internet. Profe, ¿usted de física o de filosofía? Ah, de filosofía. ¿No cree que ponerle objeción a esa teoría cuántica de su parte sería muy pretencioso? ¿No sería es una falacia? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque no soy un especialista, ¿no? Pero si te lo dice, por ejemplo, Niels Bohr, un especialista, hay que tomar en cuenta, pues, porque es una autoridad del tema, ¿ya? Se hace falacia cuando es una autoridad, pero no es de ese tema, no es de esa especialidad. Ya bueno, sí, la hora nos va a, uy, ya nos ganó, me parece. Ya, tenemos equívoco, tenemos anfibología y tenemos énfasis. Equívoco, eh, se comete la falacia de equívoco cuando es una palabra la que tiene doble acepción, o sea, tiene doble sentido, o sea, es ambigua, pues, es ambigua. Por ejemplo, antes que se vaya, a ver, por ejemplo, en tu texto se ha puesto la siguiente falacia. Dice, mira el argumento, dice, la heroína es dañina. La heroína es un derivado del opio, como tú sabes, ¿no? Segunda premisa, Juana es heroína. Conclusión, Juana es dañina. O sea, si tú ves la formalidad, la forma, aplicas la lógica, el silogismo, la conclusión es correcta. Pero, ¿por qué deviene en falacia? Porque el término heroína está siendo utilizado con doble acepción o doble sentido, llamémosle así, ¿ya? Heroína como droga y heroína en otro caso como eh, una cualidad o un valor de una persona que pelea por el bienestar de su sociedad o su país. La anfibología ya no es que una palabra tenga doble acepción, doble sentido. No, 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 ya es toda la oración. Es la oración la que se presta a doble interpretación. Cuando dices el perro de mi tío ladra, el perro de mi tío ladra. O cuando dices el burro de Juanito corre, el burro de Juanito corre. O como está en tu texto, ¿no? Dice, mi hermano fue al pueblo de Miguel en su coche. Mi hermano fue al pueblo de Miguel, que Miguel tiene un pueblo. ¿No? ¿Qué quiere decir propiamente? O el nombre del pueblo se llama Miguel, ¿no? Toda la estructura está mal. Ya, eso es anfibología. Ya, es fácil de identificar. Equívoco cuando es una palabra. Anfibología cuando es toda la oración. ¿Ya? Énfasis es cuando de un argumento vas a resaltar solamente una palabra o dos palabras de todo un argumento, ¿no? Y en tu texto han puesto revolución en Francia. Revolución, lucha de clases, violencia, muerte. No, 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 no. Lee completo y dice, debido a la semana de la moda que tiene lugar en París. Ah, ya, eso es otra cosa. O la que vas a ver que llama la atención, ¿no? Este, murió Messi, ¿no? En una ventanita de internet, murió Messi, letras grandotas, sí. Y tú abres la página y, y aparecen las letras pequeñas, ¿no? De risa porque se fue al circo en París con su familia, ¿no? Luego de salir de España, ¿no? De romper su contrato con el Barça. Ah, ya, o sea, está riéndose, ¿ves? Es decir, resaltar una palabra que nos lleva a confusión se denomina énfasis, aunque hay dos tipos de énfasis, pero en fin, dejémoslo solamente ahí, ¿ya? Eh, a ver, sí, ya para culminar, ¿no? Si ya nos ha ganado la hora, lamentablemente, ¿no? Ya veo que esta era una pregunta sumamente sencilla, estoy seguro que la han hecho, ¿no? Eh, Clickbait, no entiendo muy bien la terminología. Ya bueno, acá la respuesta es la alternativa B, sí, 2 y 5, 8 y 5, sí, 8 y 5 termina. Bueno, sí, tengo que darle las claves, ¿ya? Sí, tengo que darle las claves. Hay que cumplir con el tiempo. Bien, está cargando. Ujú.
No es la 8. Bueno, no sé si estén viendo lo mismo que yo observo, ¿no? Eso pasa también en filosofía, ¿no? Las interpretaciones. Hay cosas que decimos y la persona entiende otras cosas, otros argumentos, sí. La evaluación, por favor, un pantallazo a las claves. Bien. Eso sería todo por el día de hoy, señores. Fue un gusto, al menos saber que están ahí atrás, ¿no? De la pantalla, claro. Un fuerte abrazo virtual, hagan el bien sin mirar a quién y nos estamos despidiendo. Hasta luego. Hasta la Hasta próxima luego, clase. profesor. Gracias. Hasta la próxima clase, profesor. Gracias.